En el presente video se realiza un análisis sobre el informe La educación encierra un tesoro, elaborado por Jacques Delors. En su primer capítulo, denominado De la comunidad de base a la sociedad mundial, menciona que las cifras de crecimiento demográfico mundial han tenido una extrema rapidez. El crecimiento demográfico varía de acuerdo a los países, ya sea que se encuentren en desarrollo, industrializados y países de bajo rendimiento demográfico. El fenómeno de la globalización de las actividades se hizo presente en primer lugar en la economía. Los mercados financieros mundiales ya no dan cuenta solamente de las restricciones de cada economía real, sino que a veces parece imponer con su propia lógica su ley a las políticas económicas nacionales. Por otra parte, se encuentra la comunicación universal, en donde las nuevas tecnologías han hecho entrar a la humanidad en la era de la comunicación universal. La interactividad permite dialogar, conversar y transmitir conocimientos e información sin límites de distancia y tiempo. Pero no hay que olvidar que una población desasistida sigue excluida de esta evolución, como por ejemplo, cabe destacar las regiones que carecen de electricidad. Asimismo, nos encontramos con un mundo sujeto a muchos riesgos, sobre todo en el fenómeno del fin de la Guerra Fría se desataron riesgos de conflictos nacionales. Mientras unos pudieron aprovechar dicha evolución, otros lo sufrieron, y asimismo hay incertidumbre por el destino común de la humanidad. Mientras tanto, las desigualdades de desarrollo se han agravado en algunos casos y se observa que los países más pobres van sin rumbo. Los países ricos cada vez pueden negarse menos a la exigencia imperiosa de solidaridad internacional activa para garantizar el futuro común, es decir, un mundo más justo. El mundo converge hacia un mayor entendimiento mutuo, responsabilidad y solidaridad. Es una tarea universal ayudar a comprender el mundo y comprender a los demás, para comprenderse mejor a sí mismo. En su capítulo número 2, denominado De la cohesión social a la participación democrática, nos hace saber que hoy en día en la mayoría de los países del mundo existe una serie de fenómenos que denotan una crisis aguda del vínculo social. Por ejemplo, la agravación de las desigualdades, sumada a la intensificación de los fenómenos de pobreza y exclusión, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Se combina con una crisis moral y que va acompañada de recrudecimiento de la violencia y la delincuencia. Más de 120 millones de seres humanos en el mundo viven en una pobreza abyecta y la mayoría padece hambre todos los días. Más de 120 millones de personas en el mundo están oficialmente desempleadas y muchas más están subdesempleadas. En este apartado, la educación ha de tener en cuenta la riqueza de las expresiones culturales de cada uno de los grupos que compone una sociedad, así como el respeto del pluralismo y promover una educación intercultural. La educación es un factor de cohesión que tiene en cuenta la diversidad de los individuos y de los grupos humanos, con lo cual se evita el factor de exclusión. Dentro de la participación democrática, la educación debe de responder a una pregunta muy importante. ¿Vivir juntos? ¿Con qué finalidad? Dar a cada persona la capacidad de participar activamente durante toda la vida en un proyecto de sociedad. Preparar a cada miembro de la colectividad para asumir su responsabilidad para con los demás de forma cotidiana. En su tercer capítulo, Del crecimiento económico al desarrollo humano,
hace mención que se han obtenido avances en el auge económico de forma desigual, así como en la capacidad del ser humano de organizar dentro del entorno de la ciencia y la educación. Por otra parte, las limitaciones también se hacen presentes en los costos humanos y ecológicos. Asimismo, en la demanda de una educación con fines económicos, hace mención que en todos los sectores de trabajo se requieren competencias evolutivas articuladas a la vez en conocimiento y competencias profesionales actualizadas. Anteriormente, los sistemas educativos formaban mano de obra para un empleo industrial estable. Sin embargo, ahora es formar para la innovación de personas capaces de evolucionar, de adaptarse a un mundo en rápida mutación y dominar el cambio. Durante el siglo XXI, la educación en todos sus aspectos se ha convertido en uno de los principales motores de desarrollo. También el progreso científico y tecnológico constituyen los factores decisivos del crecimiento económico. Numerosos países en desarrollo se encuentran desprovistos de recursos y sufren déficit de conocimientos. En el mundo, pero en especial en los países en desarrollo, es la desigualdad del hombre y la mujer en la educación. Los datos estadísticos de la UNESCO indican que el índice de analfabetización de las mujeres ha aumentado en casi todos los países en donde se dispone de información. Las 2/3 de los adultos analfabetos en el mundo son mujeres que en su mayor parte viven en regiones en desarrollo de África, Asia y América Latina. A escala mundial, 1 de cada 4 niñas no asiste a la escuela y en el caso de los niños es 1 de cada 6. La humanidad puede dirigir cabalmente su propio desarrollo, fundando el desarrollo en la participación responsable de las personas y las comunidades. La educación contribuye al desarrollo humano en todos los aspectos. Su cuarto capítulo es denominado Los 4 pilares de la educación. En este aspecto es importante concebir la educación como un todo, no solo dar prioridad a la adquisición de conocimientos en detrimento de otras formas de aprendizaje. El primer pilar es aprender a conocer, en donde hace mención sobre adquirir los instrumentos de comprensión, aprender a comprender el mundo que le rodea, al menos lo suficientemente para vivir con dignidad. El segundo pilar es aprender a vivir juntos, desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua para una vida en paz. El tercer pilar es aprender a hacer. Influye sobre todo en el propio entorno, adquirir una competencia que permita hacer frente a numerosas situaciones. Y el último pilar es aprender a ser, para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. En primer lugar, el adelanto científico y tecnológico, así como la transformación del proceso de producción en aras de una mayor competitividad, han determinado que los saberes y las técnicas de cada persona adquiridos durante la formación inicial pierdan rápidamente vigencia y se acentúen las necesidades de desarrollar la capacidad profesional permanente. La formación permanente responde en gran medida a un imperativo de orden económico y permite a la empresa dotarse de personal con las mejores aptitudes necesarias para mantener el empleo y reforzar su competitividad. La educación a lo largo de la vida representa para el ser humano una construcción continua de sus conocimientos y aptitudes y de su facultad de juicio y acción. Asimismo, combina el conocimiento formal y no formal, el desarrollo de aptitudes innatas
y la adquisición de nuevas competencias, lo cual conlleva también a esfuerzos, pero también la alegría del descubrimiento. La familia es el primer lugar en que se produce la educación. Se establece el enlace entre los aspectos afectivo y cognoscitivo y asegura la transmisión de los valores y las normas. Su relación con el sistema educativo se percibe a veces como antagónica. En algunos países en desarrollo, los conocimientos que transmite la escuela pueden oponerse a los valores tradicionales de la familia. Por consiguiente, resulta indispensable que haya un diálogo auténtico entre los padres de familia y los profesores, para el desarrollo armonioso de los alumnos. La educación básica debe de fortalecerse, así como abrirse al mundo de la ciencia, adaptarse a contextos concretos y a países necesitados. Recordar que es sumamente importante para adultos, así como privilegiar la relación entre docentes y alumnos. La educación secundaria es de suma importancia y es crucial para el destino de los estudiantes. Se debe diversificar los caminos para evitar el fracaso y el abandono, así como obtener igualdad de oportunidades. Mientras tanto, la educación universitaria debe situarse en el centro. Obtiene diferentes funciones como preparación para la investigación y la enseñanza, apertura y cooperación internacional, ofertas de formación muy especializadas, y pronunciarse sobre todo en problemas éticos y sociales. Cuando los alumnos pasan menos tiempo en el aula que ante las tecnologías, es grande el contraste que se les presenta entre la satisfacción instantánea ofrecida por los medios de comunicación, que no requieren ningún esfuerzo, y las exigencias del éxito escolar, habiendo perdido así gran parte de la preeminencia de que gozaban en la experiencia educativa. Los docentes y la escuela han de afrontar nuevas tareas, convertir la escuela en un lugar más atractivo para los estudiantes y facilitarles la clave de un verdadero entendimiento de la sociedad de la información. La competencia, el profesionalismo y la dedicación que se exige a los docentes hace que recaiga en ellos una ardua responsabilidad. Es mucho lo que se les pide y las necesidades que han de satisfacer parecen casi ilimitadas. Por otra parte, es deseable mejorar el diálogo entre las organizaciones del personal docente y las autoridades responsables de la educación, y aparte de las cuestiones salariales y de las condiciones de trabajo. La fuerte relación que se establece entre el docente y el alumno no es la esencia del proceso pedagógico. Claro está que el saber puede adquirirse de diferentes maneras y tanto la enseñanza a distancia como la utilización de las nuevas tecnologías en el contexto escolar han dado buenos resultados. Pero para casi todos los alumnos, sobre todo los que todavía no dominan los procesos de reflexión y de aprendizaje, el maestro sigue siendo insustituible. El trabajo del docente no consiste tan solo en transmitir información ni siquiera conocimientos, sino en presentarlos en forma problemática, situándolos en un contexto y poniéndolos en problemas en perspectiva. Dentro de la calidad docente se encuentra principalmente la formación inicial, que es en donde se establecen lazos estrechos entre universidades o institutos de formación de los futuros maestros. Asimismo, la formación continua, en donde se desarrollan los programas de formación continua para que cada maestro o profesor pueda tener acceso frecuente a ellos. Por otra parte, el profesorado de formación pedagógica debe presentarse especial atención a la contratación y al perfeccionamiento del profesorado de forma pedagógica. Y finalmente, las condiciones de trabajo. Dentro de este aspecto, el mundo es un conjunto que está evolucionando hoy tan rápidamente que el personal docente
como los trabajadores de la mayoría de las demás profesiones, deben admitir que su formación inicial no basta para el resto de su vida. A lo largo de su existencia, los profesores tendrán que actualizar y perfeccionar sus conocimientos y técnicas. Los sistemas educativos no pueden responder de manera indefinida a una demanda que crece constante y fuertemente. Tendrían que ofrecer al mismo tiempo las mismas posibilidades de educación a todo el mundo, respetar la diversidad de gustos y de culturas y satisfacer todos los tipos de demandas. Dadas las limitaciones financieras, es obligado a asignar los recursos en la mejor forma posible a fin de conciliar cantidad y pertinencia, equidad y calidad. Estos objetivos de carácter colectivo entrañan decisiones económicas y financieras que son en todas partes difíciles, aunque los problemas se planteen de manera diferente según las principales categorías de países. Los países desarrollados se enfrentan a una demanda de escolarización en fuerte crecimiento y tienen que encontrar los medios para satisfacerla. No obstante, sus limitaciones de orden financiero no pueden compararse con las que sufren los países en desarrollo, que entre las necesidades cada vez mayores debidas al crecimiento demográfico y a los retrasos de escolarización y la limitación de recursos disponibles, se encuentran atrapados en una auténtica tenaza financiera.